Hello, everyone. Thank you for being here. Hola a The todos, presentation of gracias por this estar afternoon is aquí. dedicated La to talk presentación de about esta Nicolas Guillen tarde Landrian, a Cuban se filmmaker and ocupará painter de who Nicolás Guillén is Landrian, really appreciated un for the cineasta y young pintor generations of cubano Cuban muy valorado por filmmakers. la generación joven de Well, my name is Dean cineastas Luis Reyes. I'm a Mi Cuban nombre film es critic, Dean Luis Reyes, and I soy will un be crítico de cine cubano in y very good company today estaré because I will muy be bien talking with acompañado hoy Julio porque voy a Ramos, estar Jessica conversando Gordon-Burroughs, and Nestor Díaz de Villegas, con Gen three Ramos y Néstor intellectuals that has dedicated Díaz de a lot Villegas, of his time to intelectuales que han investigate and to work dedicado on mucha parte de su tiempo a the investigar legacy of Guillén y Landrian. Guillén trabajar Landrian, we sobre call him in el Cuba as legado de Nicolásito. Guillén Landrian, Nicolásito a is a quien kind en of Cuba le a decimos word that we Nicolásito. use to express how we appreciate him. Le decimos así para Nicolás Guillén expresar Landrian was cuánto lo born in Camagüey apreciamos. in 1938 Nació en and Camagüey died en in exile in Miami, 1938 United y States murió en el on July exilio en 22, Miami 2003. el 22 de From julio del 1962 to 2003. 1972, Desde el Guillén Landrian 62 worked hasta el for 72, the ICAI, the Institute of trabajó Film para Cinema, ICAIC, as a el Instituto production Cubano assistant de in Cine, como university asistente de producción en and primer as a lugar director of non-fiction film. y como Most of director his de films cine were censored documental and o de were no not ficción. shown La until mayoría de 3 sus decades películas fueron later. censuradas y no se Today, mostraron hasta his 3 cinematographic work décadas is más considered tarde. among the most Hoy en día important su obra cinematográfica se cuenta como compared una to de Latin las American más documentaries. importantes en And el this is documental curious because latinoamericano. his films were Es rediscovered after curioso porque 2001. sus películas solo se Between the redescubrieron nuevamente early después del 2001. 1970s and today, his short films were Desde archived in inicios de los Cuba. 70 The hasta hoy en director día, himself sus lived a civil cortos death after being estaban expelled from censurados en the Cuba y el Film director Institute. He experimentó was in una especie prison de muerte for civil eight tras haber years sido expulsado del and he instituto. Estuvo became 8 años as encarcelado a political pursuit y fue víctima de until he managed persecución to go to the política United hasta que States. logró Since the beginning of the Young trasladarse a los Cuban Estados Unidos. Filmmakers Showcase, Desde los Muestra inicios Joven, de la as we muestra know it, joven, Landrian's como le films decimos en have Cuba, been screened sus again, and películas se han his impact on proyectado young de Cuban nuevo filmmakers y was esto, immediate. el impacto en His la way to generación joven approach de the people, cineastas his cubanos ha sido predilection for enorme. dialectical montage, and for Su the preferencia reflexive por el montaje treatment of the Cuban dialéctico social y un scene tratamiento made him a reflexivo de la defining escena social reference in the cubana poetics of lo Cuban convirtió filmmakers en una to this referencia day. definitiva en la Likewise, poética his cinema del is cine the joven object of cubano hasta study in hoy en film día. study programs Y around su the world. cine es también It's a estudiado pleasure ahora for en me programas to be de here estudios with dear sobre colleagues cine en todo el mundo. whose work has been decisive in disseminating and understanding the work of Nicolás Guillén Landrian. I give them the floor. I Nuestros tres propose participantes han we take an contribuido order, enormemente al conociento beginning y with estudio de la obra de the Nicolás intervention Guillén of Landrian. Julio. Comenzaremos con la After him, intervención Jessica, de and we Julio, will close después with Jessica Nestor. Okay? y cerraremos con Néstor. Quiero dar mi saludo afectuoso a las personas del público y a Dean Luis por su introducción. Y también quiero darle gracias a José Luis Aparicio por invitarme a participar en esta conversación virtual en línea sobre Nicolás Guillén Landrian en el marco de las actividades de Instar en esta 15ª o 15ª edición de Documenta en Kassel. Me alegra también mucho saludar a mis amigues que están participando en este panel. También en Habana quisiera enviarle mis saludos y afecto a Gretel Alfonso, la esposa y viuda de Guillén Landrian, quien durante sus años en exilio en Miami e incluso una breve estancia en Nueva York, y también a mi
amigo y documentalista Aidel Araoz, sobre todo hoy, luego de que esta mañana Instar proyectó Retornar a La Habana, un documental inspirado por el viaje de Gretel de regreso a La Habana en 2002, creo, para darle un entierro adecuado a Guillén Landrian en el Cementerio Nacional. Allí el cuerpo de Guillén Landrian permaneció en una tumba sin nombre hasta la escena de un ritual muy humilde de lamentación que filmamos en 2011. Gretel Alfonso, que conoce muy bien los documentales de Guillén Landrian y también sus pinturas y sus poemas, nos ofreció nuevos conocimientos acerca de dos momentos en el proceso de Guillén Landrian. En primer lugar, casi 2 décadas después de su expulsión de Icaik en el 72, 2 décadas durante las que estuvo encarcelado y también en un hospital psiquiátrico internado, y luego sus experiencias como pareja en el exilio que discute Gretel en el documental, tanto en Miami como en Nueva York, después de que se exiliaran en 1989. Más allá de la dimensión testimonial, había algo muy poderoso en el testimonio de Gretel y en su narración de su regreso a Habana, su deseo de traer de vuelta a su esposo muerto, le da una aura como de Antígona. Es una especie de una Antígona nómada y sobreviviente cuyas dificultades y contradicciones en ese viaje de regreso a Habana destacan o suscitan preguntas que ninguna referencia libresca podría responder. Por otro lado, como le decía antes a José Luis, director de Tundra y Sueños al Pairo, me gustaría también discutir con él, quizás en otra ocasión, o quizás el tema surja hoy, la articulación entre el trabajo creativo en el cine, el trabajo crítico y conceptual y el trabajo de organizador y coordinador que él realiza en su propio proceso. He llegado a conocer algo del trabajo de Aparicio a través de su colaboración con la revista Rialta. En sus revisiones de archivo, José Luis ha producido desde la plataforma de Rialta una revisión muy importante, personal, suya, del canon histórico del cine cubano y ha mostrado su preocupación por crear contranarrativas de la historia cinemática que, de hecho, nos han traído a este panel virtual en el que estamos hoy, bajo el título de La mirada corrosiva de Guillén Landrian. También le estaba diciendo a José Luis el otro día
He estado pensando mucho en el título de este panel, porque de manera inmediata, quizás demasiado automática, identifico la palabra corrosiva con la descomposición de la materia por la infiltración química con efectos tóxicos en un sentido ecológico. Y yo en verdad no identifico de esa manera a Guillén, al menos no siempre. Si buscamos en latín, en Google, vemos que la etimología de la palabra corroere tiene la misma raíz latina que rodere y podríamos transpinarlo si, como hacemos en algunas partes del Caribe, si aspiráramos la R, podríamos identificarla con la mirada roedora de Guillén Landrian, que no se sometía incluso después de tantos golpes, que no fueron en últimas capaces de neutralizar el poder físico, la potencia, la fuerza de su manera alternativa de percibir, de sentir y de intervenir en el orden de las cosas. El inquietamiento de los sentidos que propone Guillén Landrian, que es el fundamento de su poder de disrupción y el poder crítico de sus documentales, son inseparables de una intervención lúdica muy juguetona que de hecho desencadena su iconoclasmo y su crítica radical de los ordenamientos audiovisuales del poder. Cuando pienso en la mirada de Guillén Landrian, inmediatamente la asocio con su cambio de forma constante, el cambio constante de su obra entre diferentes formas de ver y de escuchar, que la historia del documental cubano y latinoamericano que me han enseñado a seguir en mi propia preparación como espectador de sus películas. Esta preocupación con la ruptura del régimen documental inmediatamente me hace pensar en el libro fundamental de Luis Reyes, La mirada bajo asedio, una película sobre el documental reflexivo cubano, y también un ensayo anterior también de Anne Luis, que es casi un manifiesto cuyo título es Contra el documento. Una de muchas reflexiones críticas de Anne Luis Reyes que estimularon el evento que llamamos Guillén Landrian en la historia del cine cubano hacia el año 2000. Este texto contra el documento fue publicado en forma de libro en 2005, casi 3 décadas tras la censura y expulsión definitiva de Guillén Landrian del ICAIC en 1972. Hablo de un evento Guillén Landrian porque me he dado cuenta que su nombre propio es ahora una cifra que condensa una serie de procesos colectivos que hoy en día frecuentemente
identificamos con las raíces alternativas y también las contradicciones del cine independiente o alternativo en Cuba, es decir, cine producido por fuera de los modos y modelos de la producción patrocinada por el Estado. Entre una de las muchas contribuciones que encontramos en la obra de Dean Luis Reyes, mencionaré hoy solo un aspecto de su lectura de Guillén Landrian, de la dimensión experimental de Guillén Landrian, un área de desprogramación conceptual y sensorial que por lo general les críticos e historiadores del cine identifican con el cine de arte o con la ficción más que con las formas documentales. Hoy en día, casi 20 años del manifiesto de Dean Luis contra el documento, quizás solo hoy en día el acento de nuestra discusión no se enfocará tanto en una crítica abstracta del documental como forma y su relación con el poder. Históricamente, la forma documental está asociada a la función pedagógica del cine. Quizás más bien hoy la acción que estamos enfatizando, o es algo que propongo que discutamos, está en los documentos y archivos, las disputas en torno y a favor de la memoria colectiva. Quizás es posible que cuando discutimos los archivos y su relación con el poder, pero también con las contranarrativas, como sugiere el título del libro de José Luis, nos conduciría a repensar el papel del montaje en los documentales de Guillén Landrian. Es un aspecto formal de su cine documental que le permitió a Dean Luis ofrecer evidencia fuerte de la prioridad de la forma como una forma de alienar y suspender la espontaneidad ideológica y la autoridad evidenciaria del régimen documental oficial. El montaje, en cierto modo, permite otro tipo de ingreso a la crítica de las formas visuales. Las discusiones en torno al montaje han llevado a muchos a sugerir que estas articulaciones y dislocaciones en el reensamblaje y el trabajo de postproducción en Guillén Landrian se podría argumentar también que es posible releer la historia del cine desde el punto de vista de Guillén Landrian, así como Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez e incluso Sara Gómez en su manera de producir sus propios montajes y ensamblajes, los diferentes grados de mediación, subordinación e incluso conciliación y armonía de las diferencias producidas por ciertas formas de montaje. El problema del Estado, del aparato político del Estado, en virtud de esta relación entre la parte y el todo, las partes y la estructura, un adentro y un afuera de la estructura totalitaria, podemos entonces repensar la historia política del cine, no solo en términos de un cine documental, del contenido del cine,
documental en este caso, sino también en términos de los modos de articulación y subordinación de partes y fragmentos en estas estructuras artísticas. Probablemente esto concuerda con lo que Aparicio llama una mirada corrosiva que descompone cualquier estructura orgánica y que también tiene una contraparte auditiva en la dislocación de la escucha, nuestra experiencia de escuchar, tal y como la moviliza este montaje disonante de Guillén Landrian. Hoy quisiera comentar muy brevemente, solo para sugerir ciertas líneas de discusión. Quiero mencionar dos montajes de Guillén Landrian. Uno lo encontramos en el centro mismo del trabajo de archivo en Cofea Arábiga, su documental del 68, y el segundo viene desde La Habana, del 69, que también propone, perdón, de 1970. Me refiero primero a la imagen muy conocida de Fidel Castro, que se apropia Guillén Landrian de un documental clásico de Gutiérrez Alea, pero que suplementa irónicamente con unas inesperadas flores de café en la barba de Fidel y que edita usando como banda sonora la canción Fool on the Hill de The Beatles. En segundo lugar, me refiero a una muy breve intersección entre la imagen del director mismo, Guillén Landrian, en un breve momento de autoficción o autofiguración, cuando aparece usando gafas negras en el estilo de la contracultura de la época y encuentra a una mujer joven que discute su preferencia por la moda de la contracultura, la moda joven, en vez de seguir la interpelación del Estado, invitando a trabajar como voluntarios en las plantaciones de café desarrolladas por el Estado en las cercanías de La Habana a mediados de los años 60, que es el tema de Cofea Arábiga. Es sobre ese trabajo de voluntariado. La voz de esta mujer joven en off dice que le interesa más las revistas de moda de los años 60 que hacer trabajo voluntario recogiendo café. Este encuentro entre un director negro y una mujer joven blanca desencadena una secuencia muy importante sobre las rebeliones contraculturales que más adelante, a través del montaje, se contrasta con la figura de un líder sindical negro, Jesús Meléndez, un héroe, el héroe de la clásica elegía de Jesús Meléndez del poeta Nicolás Guillén. En
poema que escuchamos en la voz de este poeta nacional, que era el tío de Guillén Landrian en la película. Estos montajes, entonces, el de Fidel y el de Jesús Meléndez, generan archivos, es decir, sobreponen y juxtaponen tiempos, texturas y materialidades que previamente han sido procesadas por diferentes tipos de tecnologías y medios. El trabajo de postproducción produce una tensión o conflicto no solo entre formas en el montaje, sino también entre diferentes formas de pensar la historia cultural y también contranarrativas vinculadas a la experimentación estética y un vínculo estético con lo poético. Estos montajes nos obligan a percibir distinto la relación entre la narrativa oficial, que está asociada a la épica de la revolución, y otro archivo cultural asociado a los años 60. Ambos archivos están atravesados por registros de conflicto e intensificación raciales. La racialización del cine es particularmente importante en recordar, donde se hace referencia explícita al racismo y se lo sitúa en el corazón mismo de la formación nacional cubana durante los 100 años después del Grito de Yara en 1868. La película se filma en 1968, cuando se celebraba un siglo del Grito de Yara. Es posible que en Cofea Arábiga, Guillén Landrian trabajara con referencias históricas de un discurso tercermundista vinculado a la Conferencia Internacional Tricontinental. Pero esto no tiene en cuenta el archivo contracultural, experimental con el que trabaja también Guillén Landrian. Eso se puede explicar históricamente como un efecto de su diálogo con otros intelectuales cubanos en los años 60, en particular del Puente, el grupo literario que a propósito se recuerda a menudo por su conexión con Allen Ginsberg y su visita a La Habana. Es posible que Guillén Landrian y sus referencias a la contracultura estén en conversación con este otro grupo de intelectuales que también se exiliaron, por supuesto. Quisiera también situar esto en un contexto más amplio y preguntar por la relación entre un cineasta experimental como Guillén Landrian y el movimiento global que a menudo identificamos con el underground de 1968. Mi abordaje de estas preguntas, y estoy próximo a terminar, tiene que ver con que las películas de Guillén Landrian en el contexto cubano y latinoamericano, dado este diálogo improbable porque no había contacto directo, pero se puede en cierto modo imaginar que este cineasta experimental cubano
y otras dos figuras que produjeron películas en las fronteras o márgenes del underground neoyorquino en 1968. Me refiero en primer lugar al cineasta puertorriqueño José Rodríguez Oltero, una figura olvidada, poco conocida del cine underground, y también a las películas del director chileno Jaime Barrios, también muy cercano al movimiento underground. Ambos produjeron películas en el 68, el mismo año de Cofea Arábiga, después de haber realizado Vida, Muerte y Asunción de Lupe Vélez, un personaje que era una especie de símbolo sexual mexicano. Rodríguez Oltero produce una crítica muy fuerte de la interpretación de Warhol, de Lupe, y luego dirigió Diálogos con el Che, una película de 1 hora sobre el asesinato de Che Guevara en Bolivia, en el que actúa improvisando Rolando Peña, un agente fundamental en la escena de performance queer en el Lower East Side de Nueva York. Diálogos con el Che fue reseñado por Jonas Mikas en su columna del Village Voice. Mikas no disimuló su ambivalencia con respecto a Che Guevara, quien había sido asesinado en Bolivia pocos meses antes. Mikas tampoco se refiere al bilingüismo de la película, aunque sí menciona la exposición doble en esta proyección expandida y proyección asincrónica de su película. También fue proyectada esta película en Berlín en el 69. Jaime Barrios en el 68 escribió su homenaje a Nicanor Parra, un performance también con Rolando Peña y una aparición de Nicanor Parra, quien lee sus propios antipoemas y artefacto. Parra también era muy cercano a Ginsberg. Claro, estamos hablando de los márgenes del underground neoyorquino, donde estas personas produjeron una crítica muy radical de otras versiones más reconocidas por la academia de la contracultura. Para concluir, ¿en qué modo el cine radical de Guillén Landrian se relaciona con estas dos figuras, en cierto modo distantes, pero también muy cercanas, figuras latinas del underground? Son voces y prácticas minoritarias que se refieren a las diferencias étnicas y raciales, dentro de las que también estaba operando la experimentación en los años 60. Me gustaría entender la simultaneidad, así como la asincronicidad entre estos sujetos y las divergencias que, por supuesto, exceden toda temporalidad lineal de influencias o la lógica comparativa de la difusión cultural. El concepto mismo de underground no funciona tan bien en Cuba porque se refería a, a una sociedad mediática de espectáculo asociada al mercado. El montaje
de Guillén Landrian trabaja muchas veces con un tipo distinto de iconicidad. Son condiciones de producción cinematográfica que tenían que responder a otras condiciones de género, pues Guillén Landrian era un documentalista. En cualquier caso, estas contingencias históricas nos introducen a una discusión en torno al aspecto racializado de la estética experimental y una inscripción de un orden racializado que muchas veces no examinan las teorías de vanguardia del cine experimental. Muchas gracias. So I believe it's me. Yes, yes, Jessica, you're next. Can everyone see my presentation? Yes. Yes? Okay, good. So first of all, thanks so much to José Luis, Primero, muchas gracias for the a invitation José to this Luis, exciting and important conversation. a Julio, por I'm invitarme a also esta very happy to have emocionante old friends and conversación. mentors such as Diane, Me alegra Néstor, estar con antiguos it's a truly amigues profound y honor. mentores. So I'm going to focus my intervention on the final Me voy a installment enfocar audiovisual work en produced by la Guillermo Landrian in exile in Miami, única obra que produjo the Guillén documentary Landrian en Inside Downtown, exilio which has been the en primary Miami, el focus of my critical documental work on Inside the filmmaker. Downtown, su única película producida en exilio. The film was in collaboration with Jorge Uzquiza Zorrilla, a Fue young una Cuban colaboración filmmaker who con also Jorge completed a rare and Uzquises intimate portrait Urilla, un of cineasta Miguel Landrian's joven final cubano, days in Miami. y es un It's called El retrato Fin, de los pero no es el últimos fin, días the de end, Guillén but it's not the Landrian end. en As you Miami. can Se see, these llama stills are El from a fin, pero copy no es el fin. for streaming purposes. So just to give you a sense of timelines, Para que se Inside hagan Downtown una was added idea in de la 2001, just before temporalidad, Guillermo la Landrian's death, película and it's his se only living completó en film work 2001, produced outside of the ICAIC justo tras Cuban su National Film muerte, y Institute. es su única obra This also the work that's cinematográfica being screened producida in the por theaters fuera at the de moment as ICAIC. a work in progress restoration. Se la está también proyectando en So Documenta these como una captures are from a restauración restoration en progress curso. being carried out by Anthony La Martinez restauración la and está his fixation realizando film Media Anthony Lab at Queen's Martínez University in Canada. The restoration en is la funded by the Universidad de University of Queens en Edinburgh, featuring Canadá a con Benefit Film Festival, financiación de la an African Universidad de version with the support Edimburgo of the ICAIC. y otras This instituciones. screening roundtable represents important moments in the life cycle of Guillermo Landrian's final work, because truly until this moment, Inside Downtown lived almost Hasta este exclusively on momento, YouTube. Inside For Downtown low solo resolution, existía stressed en and YouTube marked en by baja encoding artifacts. resolución The documentary, which y runs con about 30 minutes, was códigos de recorded over 4 tiempo. days with Jorge Uzquiza in 1999. Dura unos 30 The minutos y work la was edited 2 filmación years duró later unos after our 4 work in días. France, an out-of-state Se production editó company 2 in años Miami, después. where Jorge worked at the time. And Inside Downtown consists of a series of interviews, primarily Y of artists of consiste Guillermo de una Landrian's generation, serie de who entrevistas were con living in exile in artistas Miami. de la But it also generación de portrays Guillén the life Landrian of que John vivían Donne in en exile and Miami, seemingly sends the pero artist también se in the film presenta la into a vida state de of la exile calle within the claustrophobic dynamics of their domestic spaces, y studios, and las their own living dinámicas spaces. claustrofóbicas de los espacios Each interviewee, totaling domésticos. 7, is recorded in his or her domestic workshop, and the interiors are equipped with the accoutrements of these artists' Cada trades, persona poetry books, documenta su paintings, estudio, sculptures. libros de In Gretel poesía, Alfonso's case, a pinturas, workshop where she esculturas. works. So here you can see Julio Pichon. Aquí se ve a This is Julio where I sleep, Pichón where I paint, y where I dice, live. aquí es donde duermo, donde pinto, donde vivo. Gretel Alfonso, Gretel the gift shop Alfonso where she worked. en la tienda de regalos en la que Víctor Luis trabajaba. Cárdenas, Esteban reading Luis from his poetry book, Cárdenas La Ciudad Mágica. leyendo de su libro de poesía La Ciudad Tony López. Mágica y Tony López. So despite the limited scholarship on the work,
A pesar de que hay poco trabajo académico sobre esta película, se trata de una contribución clave al canon diaspórico cubano. Manifiesta la alteración en su identidad. Quiero compartirles los últimos minutos de la película. Es una copia que aún no ha sido restaurada. Creo que eso es lo que le ha traído el gran volumen, right? La venta, sí. You're lying. You're lying. ¿Por qué? Come on, I told you everywhere. I told you. Come on, whatever. You're a liar. I told you by the way, by the skating boulevard. I told you I'll go Miami Beach, which I don't want to go. I prefiero por aquí que hasta la playa. Seguro, si por aquí no hay casi nadie. Lo que pasa es que por aquí no hay apartamento en ningún lado tampoco. I even told you. Hay 3 edificios aquí en todo downtown. You said no. 3 edificios en todo downtown. Pero el cosmopolitismo resume de un modo No, estamos hablando de los apartamentos. Yo. por su carácter arquitectónico. Pájaro de nácar, posado. Thank you. So as the painting leaning against the wall, in this scene might reveal Como la pintura recostada contra la pared en esta escena señala, la película también conecta las dos prácticas de Guillén Landrian, la pintura y el cine. No es coincidencia que nos encontremos hoy en un evento de arte y no en un espacio tradicional cinematográfico. Cuando Guillén estaba filmando en 2001, no había hecho una película desde inicios de los 70, cuando básicamente lo desactivó el ICAIC. Siguió haciendo trabajo creativo en los 70s y 80s en Cuba, pero como pintor, que fue lo que hizo antes de comenzar a hacer cine. Estudió en la Academia de San Alejandro con Portocarrero y con Lam, y siguió pintando usualmente calles en las calles de Habana. Vemos esta transición en su proceso creativo en Inside Downtown. Antes de regresar a la película, quería mostrarles algunas imágenes para que vean el tipo de trabajo que estaba haciendo en el periodo intermedio. Pertenecen a la colección privada de Alfredo Martínez, uno de sus galeristas en los años 90 en Miami. Yo conocí su colección en otoño pasado y es fascinante. Esta pieza, hecha con acrílico en spray sobre sábanas, indica las condiciones bajo las que Guillén estaba creando, pero también revelan su sensibilidad artística. Las sábanas oscilan entre el interior de la casa y el exterior, y también se refieren al espacio representativo del lienzo o la superficie más rígida del muralismo, pero también es un puente entre su obra cinematográfica y su obra artística. Este ir y venir entre lienzo y pantalla es algo de lo que era muy consciente incluso antes en su carrera. En el documental de Manuel Zayas, Café con Leche, dice que cuando empecé a hacer Ociel era como un fresco que representaba la vida de estas personas. En Miami, unos 30 años después, pintó Ociel
y una imagen inspirada por In this Cofea sense, Arábica Guillen en Landrian's cinematic work is dos painterly, caras like del the mismo stars. lienzo. Even painters are Se not puede decir que perfect su until Inside obra Downtown era and the final pictórica desde el sample of his principio, prolific practice. aunque los pintores solo son parte de su obra cinematográfica en Both of Inside Landrian's practices, Downtown. meaning painting and filmmaking, share is the highly personal Lo nature que of his comparten creative estas project dos prácticas and es the que su relationship that both proyecto practices have in creativo era relation to the muy land personal and en to ambos life. casos. The way in which his vital energies were channeled toward his creative work. Sus energías vitales Landrian estaban in many ways canalizadas en felt su himself having trabajo disappeared creativo. in Miami, Él as sentía he que was lo at habían worst as a filmmaker desaparecido and an en artist. Miami, lo habían The lack of borrado en su visibility of his work, which to his trabajo mind was cinematográfico y entwined with his sense artístico. of self. And this connection between his cinematic creation and his sense of self was so Su profound conexión entre su that he trabajo stated, and this cinematográfico y is su coming from sentido de correspondence sí from Camilo mismo Zayas, he stated, se "The ven film en made in estos Miami is my need textos to show de su myself. I correspondencia. La wanted to película show que hice that en I was Miami alive." es mi necesidad de mostrarme. Quería mostrar que estaba vivo. So if Jan Landrian's celluloid films from the 1960s Si sus deteriorated, películas en celluloid films celuloide de los into años the conveniences of 60 se celluloid archive, deterioraron, Inside Downtown's born digital degradation intertwines with the fate of his la creative degradación films. digital de It Inside engages Downtown with se direct entreteje con political, el destino de ideological, sus and películas phenomenological anteriores. implications of digital loss, and in particular its pathos. This is no less true in the case of the Betacam, which is being Es used as the cierto basis for también restoration in de progress. el Betacam que The estamos sharpness usando of the como punto de Betacam in partida de comparison la to previous copies restauración. that circulated La is more nitidez poignantly de esta viewed copia en in Inside comparación con Downtown's las que han close-ups, circulado extreme antes close-ups, se which for Guillen destaca Landrian's en celluloid los is signature, close-ups, something that Degan has explored quite que eran eloquently in uno his de los critical gestos work. característicos de Guillén Landrian. Here, only having started Inside Downtown's restoration, Ahora que we can solo see hemos Guillen Landrian's comenzado la digitally restauración, modeled with new relief. This vemos was a the sus first time sujetos en un I nuevo have been able to relieve. perceive the texture of Esteban's skin, the crevices and folds Así of he his podido ver la forehead, textura de la piel de Esteban, concentrated as los he reads pliegues de aloud, su frente concentrado mientras lee en voz alta, or the blue of Enrique Guy Garcia's eyes. o el azul de los ojos de Enrique Gay García. In the Betacam, which lay dormant, lay En el dormant for 2 Betacam, decades, there's que one image in estuvo particular that I would like to call attention to guardado that was durante 2 interrupted, décadas, hay una and that is the imagen figure of Nicolás que Guillen fue Landrian interrumpida. at a Es key and la sudden moment imagen at the end de of Inside Guillén Downtown, Landrian which I en un showed. momento clave. His figure in this medium close-up shot is crossed by green artifacts, a digital Su glitch figura running está through tachada the por inner unas output of the marcas Betacam. verdes, un error This digital single glitch that lasts a matter of seconds que is dura one of the unos most pocos laborious facets segundos of the digital restoration that is currently being carried y out nos ha on my tomado work. mucho trabajo en la restauración I digital heard que the current estamos scanning haciendo has been actualmente. preliminarily and imperfectly grafted with the fragments of one of the DVD versions that circulated among film students at San Antonio de los Baños. To restore carries with it many meanings. Restaurar tiene muchos significados. En primer lugar, se carga con el peso imposible de un retorno inmaculado al origen, pero contiene también la posibilidad de reparar y recordar. No es coincidencia que la raíz latina de la palabra recordar habla de pasar de nuevo por el corazón, que en el mundo occidental se representa como el centro de la memoria, con lo que se corporealiza la sensación de la pérdida, pero también de la restitución. Quisiera terminar con este detalle de otra de sus pinturas de los años 90. Según Gretel Alfonso, su pareja, esta pintura evoca lugares en los que había estado antes de la Revolución del 59. Son lugares de recuerdo. La pintura se refiere a Cuba como un lugar originario, pero también a un pasado anterior, que como Ociel y Cofea Arábica contienen meditaciones trascendentales sobre la historia y la memoria. En este relieve de acrílico y en el amarillo percibimos la posibilidad de una vida renovada. Muchas gracias.
Nestor, it's your time. No. Thank you. Thank you, Dean. Thank you, Gracias, Aparicio, Dean, and y gracias a Tania Aparicio y a for Tania having me here today. por Thank you, invitarme. Jessica and Julio. I enjoyed Gracias a immensely Jessica y Julio. your interventions. He disfrutado It's mucho wonderful sus to remember intervenciones. Nicolásito. Es And maravilloso recordar a I have Nicolásito. many things to say about Tengo that period of time muchas in which cosas por we decir were sobre esa neighbors in época en la que Miami. fuimos This is vecinos en el from centro about de Miami 1994 to entre the el time when I left 94 Hotel y Colón on el Second tiempo de Avenue mi partida del Hotel Colón in en la Segunda 1996. Avenida This is en a 1996. very, very different downtown. As a matter of fact, I El went centro ha back cambiado to the mucho. Hotel Colón many De years hecho, after regresé al I Hotel returned to Los Colón Angeles. muchos I años lived here in después, 1979, the beginning of my exile. tras Came mi back to Los regreso a Los Angeles Ángeles. 20 years later, and then went back to Miami a few years after, and the nation of downtown Miami had been Cuando regresé a Miami, el centro se había transformado de manera total. Así que mi amado Hotel Colón, que antes se llamaba Hotel Aeropuerto, había sido derruido, demolido. No me opongo a, entre comillas, el progreso, pero hay límites a en qué medida se puede desfigurar una ciudad, como ha ocurrido con Miami. Wynwood hoy en día, Miami no tiene una zona centro. La economía y la demografía de esa sección, donde tenías un Leather Bar, el Doble R y otros bares de rock a finales de los 70s, inicios de los 80s, toda esa cultura gay desapareció para abrirle paso a les nueves yuppies. Yo soy ya un hombre viejo y para mí es una transformación que tiene aspectos positivos y negativos. En todo caso, el increíble lugar donde vivía Nicolás Guillén, el Motel Centroamérica, que era un lugar maravilloso. A la entrada había un pasillo largo. Tenían una colección de cocinas viejas, hornos antiguos contra la pared hasta el final del pasillo. Ese es el tipo de escenarios que solía ver en el centro y ahora en cambio es un estacionamiento del Community College. Son estacionamientos horribles, mientras que en esa época había grupos muy interesantes de degenerados y forajidos que vivían en estos huequitos. Personajes que vivían en estos moteles antiguos que han desaparecido. Ahora voy a Miami como bien en un restaurante elegante, pero el encanto ha desaparecido. Incluso en The Black Box, en Segunda Avenida, donde muchos de nosotros organizábamos exposiciones. Teníamos una vida underground muy activa que ya no existe. Veo sobre todo ahora los rascacielos. Zaha Hadid, bendita sea, hizo un enorme una estructura marina que parece un pulpo gigante y me causa terror. Es un paisaje horroroso.
y muy from distinta, es lo que the quiero downtown destacar, Nicolas shows. del centro que And we muestra have Nicolás. the concept of downtown, which is very problematic in this Se habla film in particular. del And this is what concepto I'm del gonna read centro now que in a presenta moment. ciertos problemas But en esta película, this is a very different downtown from where pero Rick es un used, centro you muy know, distante, the muy eternal distinto. scholar. Since I met Rick in the early 1990s, Rick was already a student. Rick, a And I quien remember Rick when conocí he en was a los años homeless person. He 90, was the boyfriend of a recuerdo friend que al of ours, very principio good friend of vivía Nicolas. sin Was casa. her boyfriend. And Rick was always the eternal student at Miami-Dade Community College and all the Era un colleges. I don't know if he estudiante ever eterno en Miami-Dade graduated, Community but he was College. always No studying sé ni something. siquiera si llegó And a here we graduarse. have Rick in his Y aquí tenemos classic a Rick attire and en classic su atuendo moment in his life clásico, in which un in his momento little clásico en studio, su which I vida, know very well, en su Rick pequeño was like taller, having a little and talking about his almorzando y career, hablando his career. sobre So this su is very carrera. endearing. This is very touching. Me I watched the produce documentary muchas yesterday emociones again. esta escena. Ayer vi And el documental what de I want to nuevo say is that y this downtown is also lo que like the quiero River, decir es que the Tory este River district and everything else in Nicolas centro Guillen's y el work. This is a distrito creation in del his río mind. The Toba downtown is es una what we creación are. en la And I'm going to read mente something that de I Nicolás. wrote briefly, and I'm Voy going a to make a escribir few unas comments palabras about que this escribí work. And comentando esa after obra I'm en going to show particular. you Y something that después just voy a resurfaced mostrar recently, algo really a que couple of days volvió a ago. I aparecer was hace speaking with unos my pocos friend días. Benigno Du, who was a very good friend of Estaba Nicolas Guillen hablando con mi since amigo the Benigno, 70s. que fue muy And I amigo de asked him Nicolás just Guillén desde los años casually, and I 70 y said, le I pregunté remember that you por had some of coincidencia, recuerdo que tú tenías Samizdat's, really, algunos the de little los magazines that was las published at the pequeñas Not House in revistas Havana, que se the so-called publicaban en asylum where you were Not a House literary en advisor in Habana. the 1970s. And I remember there was some works by Nicolas Guillen, so nice and so Y fue wonderfully tan amable y tan intent on looking for this document with encantadoramente piles dispuesto a and piles of buscar papers. This is este one of the great documento entre archives montañas de cosas, porque Cuban este es uno de history is los Benigno. grandes Benigno has so archivos de la many historia documents cubana, es fluent, Benigno, and tiene he said, before I muchísimos get drunk, I'm gonna documentos go for it. And he came y lo out of that buscó pile of y de documents esa with montaña de documentos no less than salió 2 numbers con of the 2 números magazine Hojas, published in de la 1969 revista by the Hojas, publicada en el Mazorra 69 Asylum. And sure enough, por there are el 4 Asilo poems by Mazorra, Nicolas Guillen, y allí hay 4 while poemas he was being given electroshock treatment. So escritos this por is something Nicolás really Guillén en la época en la que very, estaba very powerful. recibiendo And people, tratamiento de most electroshock. historians and this is why I appreciate so much your Por interventions eso today. And valoro I think it's tanto sus so intervenciones central de to hoy y creo que es what tan you, Jessica, importante are doing, and lo que Julio, estás and haciendo, really Jessica y exploring Julio, this al explorar obscure, really, and obscure and obscured esta, times and esta época oscura works y of art. oscurecida Our historians and our biographers busy que doing their own nuestros, biography and their nuestros own history, historiadores not paying y no biógrafos attention to están escribiendo outside sus world, propias and all these things biografías are y no le working in prestan somebody's atención basement. al So mundo thank you exterior y very a lo much, que puede estar and I descomponiéndose en hope el sótano de alguien. our posterity will find Espero Jessica's que and nuestra our Julio posteridad Ramos encuentre when the time también comes. sus So I'm Jessicas y going to Julios read this little Ramos thing cuando here llegue el momento. about Nicolás, Voy and a leerles entonces un pequeño I mean, texto sobre I'm on Nicolás. camera still, even if reading from some other. No sé si aún me ven en cámara, aunque estoy leyendo This de is otro what I want to archivo. say. Sí, bueno. I'm going to talk about the poetry and cinema Voy a hablar in sobre la Nicolás' poesía work, y el cine and en la it obra is de just a few Nicolás. observations Son unas concerning pocas Inside Downtown. observaciones Inside sobre Downtown Inside Downtown. cinema for me is literature. Aquí para mí el For Nicolas cine es Guillen, it is the literatura. most literary and Nicolás Guillén literal es of el all más literario Cuban y literato filmmakers. I would de dare los say that cineastas Nicolás is unquestionably postrevolucionarios. a poet.
Diría que era perhaps they'll come to a primordialmente un surprise to the poeta. researchers that Nicolas downtown never really existed, that it's Quizás se rather a literary sorprenderán los construction. investigadores de saber que este Almost none downtown of the nunca people in this film existió, es una actually lived creación in downtown. literaria. The only Pocas de las resident of the personas en la area at the película time was vivían, Rick de Leeds, hecho, a allí, journal con scholar. excepción de At the Rick time of Leeds, the el shooting of the estudiante film, Nicolás eterno. and Gretel Alfonso had Cuando se already filmó, left downtown Nicolás and y lived in Gretel ya no apartments vivían where the en poet downtown, Esteban Luis Cárdenas vivían en enters un the film. apartamento That en el little que house vemos al habitation is poeta quite a Esteban ways from Ruiz downtown. Cárdenas, que está I had bastante moved lejos out del of downtown centro. late Yo 1996 me había ido a after finales del 3 miraculous 96 years at the tras Hotel 3 años Colón on milagrosos Northeast en 2nd el Avenue, Hotel where I Colón, wrote 2 sonnet cycles, donde escribí 2 Miami, ciclos Vicio de de Miami, sonetos, and Confessions Vicio of a de Flagler Miami. Strangler. In 1997, I had filmed with En el cinematographer 97 Felipe yo Gajate había a filmado documentary con que no Felipe está Galjate Flagler primero, No Flagler First, that premiered in its un original documental version, now lost, cuya at the primera Spanish versión, Cultural ahora Center perdida, Gables in se mostró por 1998. primera vez en el That night, Centro Cultural Nicolás Español and en Gretel Coral were in the Gables. audience. In Esa noche, 1996, Nicolás y I fell Gretel ill of estaban en el pneumonia público. carini, an opportunistic illness associated with the Me late stage enfermé al HIV, tiempo de and I was neumonía, rushed to the Jackson una Memorial enfermedad Hospital, where asociada I, my good a friend, VIH Gretel Alfonso avanzado, Guillén. y Gretel Alfonso Nicolás Guillén me llevó a and urgencias. Gretel Nicolás y knew Gretel downtown intimately. During the conocían time I resided at the íntimamente el Hotel Colón, centro. they lived at the El Centro tiempo que American vivimos en Hotel que yo and vivía en were el my Colón, neighbors. ellos vivían Two of my en el Miami hotel Vice sonnets, two of the vecino. Vicio de Miami sonnets are dedicated 2 de mis sonetos en to Vicio de Miami Gretel están in downtown. dedicados a When the Gretel first copies of en el Nicolás' centro. work from the 1960s Cuando las primeras smuggled out of copias de la Cuba and obra de los washed them 60 de together on a Nicolás tiny television llegaron cassette contrabandeadas de player Cuba, at las my vimos studio apartment juntas in downtown. en mi Nicolás' last pequeño film estudio showcases a cast en el of centro. wanderers and misfits La who última have been lost película inside or outside de anywhere. Nicolás People like muestra the homeless man a who un asks for some grupo de dollars, forajidos que en or realidad no people vivían en lost ninguna in parte, perpetual como flight in a el van hombre or que drug vemos pidiendo transportation. $2, estaban Artist siempre Julio Pichon, escapando, huyendo. Guy El Garcia, or artista Tony Julio Lopez never lived Pichón a downtown life. y No otros one personajes nunca us vivieron en el and the centro. actress Barbara Safina Solo lived for any nosotros period of time in y the la center of actriz town. Bárbara Downtown Miami in Sampíes, creo. 1995 did not El attract any centro de permanent Miami en el residents. 95 no And those atraía who residentes lived in permanentes. dingy motels knew that they were Quienes just vivíamos en esos Cárdenas moteles never lived in apestosos downtown, estaban solo de nor paso. did the poet Cárdenas Eddie nunca Campa, vivió en el who's not in the centro, film, but who was a very good friend of all of us. ni el They were poeta living Eddie Havana Campa, que no innocent, aparece en la película, pero era muy and amigo de only todos came downtown nosotros. to coke crack or to sell Venían al centro a jewelry. encontrar crack Downtown o a never vender offered joyas Campa's most robadas. intriguing short stories, but when night fell, Campa Downtown took the es S una de bus las and went to sleep on historias the más interesantes de in a Campas, lifeguard booth because never a safe place pero él to vivía see en la drowning. playa, en una caseta Silvia Sarasua, de salvavidas. apartment was located El on Avenue apartamento de and used Silvia to be a Sarasúa, tenement house. If any believe that such a thing ever existed on Brickell. The city historians had moved the wooden structure called the los Cracker House historiadores de from la its ciudad original location, as Sylvia herself tells in the film. trasladaron It was old la Dr. estructura de madera Kenton original de Jackson's su house, lugar after original, whom the Jackson Memorial Hospital is named, partitioned into 6 dingy apartments owned by the producido great landlord después de que la named casa Cordero de Jackson. Jackson fue dividida en 6 Sylvia was apartamentos. one of Nicholas' groupies at the time. Silvia She era una de las started going personas downtown que following miraban a in Nicolás en Nicolás' la época, footsteps. comenzó a venir Paul al Baker centro and his wife had siguiéndolo. previously lived in various Él y su Flagler-themed esposa motels, sometimes antes funded vivieron en by Cuban diferentes charitable moteles, associations, and some other a times veces by con Sylvia apoyo de herself, asociaciones who was caritativas cubanas y a veces devoted to the great financiados por Landrian. Silvia. Nicolás wrote loads of poetry in Nicolás downtown. escribió The mucha rest of the poesía time he en el dedicated to centro. painting. El resto He del had tiempo se clients dedicaba a who la bought pintura. his work. Some of them were rich merchants.
Algunas personas compraban su obra, incluyendo algunos comerciantes acaudalados, y es así como podían pagar la renta, pues Nicolás recibía un muy producido monto por discapacidad en la época. which begins with the remarkable line, a mother of pearl bird El poema perched on the tip of a yellow mast. End of the film, Nicolás' cinematography matches the hacia el mother of final pearl de la bird película, on the yellow mast of la Chinese architect cinematografía de Lian Pei's Nicolás tower in downtown. It's fantastic synergy of visual and literary metaphors produce una sinergia fantástica de metáforas literarias y cinematográficas, Afro-Cuban poetry and Chinese una postmodern yuxtaposición minimalism. de la poesía Nicolás has seized afrocubana every y el prosperity minimalismo archetype postmoderno of the chino city and the de soul I. of M. the Pei. That is what Nicolás had been doing since his first films. Es lo que The Nicolás hizo desde intertitles sus take on a primeras literary películas. function. They serve as a Los textos lyrical interpuestos device. tienen una función Intertitles literaria, carry es the un artefacto epigrammatic lírico, commentary and they run propone un parallel comentario to the purely epigramático cinematic. The en paralelo overlapping a of lo writing puramente and cinema cinemático. produces a unique La form of sobreposición de narrative. escritura y cine Examples produce una forma of this única de epigrammatic narrativa. writing style found in the poems that Encontramos Nicolás wrote at the ejemplos Mossorra de su Asylum escritura for the insane in epigramática the late en los 70s. poemas que A escribió treasure en el trove asilo, that the poet Benigno Du un had tesoro que preserved el for poeta 40 years Benigno and made Du available to us today. conservó durante 40 The años y writing in the al que films nos of ha dado Nicolás acceso Guillen and hoy. Landrian's work. La I'm sorry, the escritura en sus writing in the películas films of Nicolás Guillen Landrian's de works a Nicolás kind of Guillén Landrian, superstructure, what Benjamin la calls superstructure. escritura There are two funciona traditional como lo que Benjamin llama currents and layers. superestructura. Hay dos That of the complete estratos melancholic music by Roberto Varela and the drone of de la official música speech melancólica de awaiting Roberto last Varela and the pipe y harangues, which las pervades the arangas entirety transmitidas of por Nicolás' radio documentary work. This que cold aparecen en toda la dance obra becomes documental de hot when Nicolás. overlaid upon the erotic context as in Todo ello es Ciudad del Toa. sobrepuesto The principal al contexto action in erótico that como en early Ocean. film takes place in the night, and Nicolás En is esta the farm película, with la the acción camera ocurre going en la down marea de on the mediodía streams y paddling in Nicolás the river. This apunta la cámara virality of a los pies que patalean en el homoeroticism río. is of the Este Cuban tipo de sound brilliantly homoerotismo, registered by the queer eye of none other than Nicolás Guillén. Ociel del Toa, and to a different extent Inside Downtown, Ocean are del Nicolás' Toa poems, y en diferente The medida Wild-Eyed Boat and The Inside Streetwise Downtown Hussy, son The una Hobo and oda the Ghetto King. a In some los ways, coquetos downtown impagos Miami de is la the calle, long los shot huérfanos. extension of the Toa River scenarios, El even centro de Varela Miami movie. extiende los This escenarios fictional del río space Toa. existed only Es un inside espacio Nicolás ficticio que Landrian's solo existía head, who dedicated en el his cinematic swan interior de la song cabeza to de the fleeting Nicolás. reflection of the golden city in the waters of time. This is this is my little 2 cents work, the Este Nicolás es mi work. pequeño Now I'm going to aporte show you what sobre Benigno la obra de found. Nicolás. By the way, Y ahora les voy a Benigno's mostrar lo que father encontró was Benigno. a rich man, De Cuban rich paso, el man padre in de the Benigno era un hombre 1950s and 60s, I think since the adinerado 50s and cubano 60s in en los años 50 y Venezuela, and he made a lot 60 of money en there, and he Venezuela. was involved with Ganó some mucho dinero political y luego estuvo uh, involucrado dealings and willings, and he had to con Venezuela and come asuntos to Cuba políticos y as tuvo a que irse de secret, Venezuela y secretly. llegó a He Cuba broke off and had to come and find en refuge secreto. in Cuba. He Se brought his vino a money refugiar with a him. So Cuba y trajo su they dinero. took in Benigno's father, Remigio, and the Su two kids, padre Remigio y Remigito sus and dos Benny, hijos, at the time, Remigito kids. y Benny, And que eran en esa if I'm época not niños. mistaken, as you know, life would have it, Remigio Si Du no was me the first equivoco, director of the Cordón de La Habana, who Remigio is fue el directly primer connected to director the Café Arabica design de Colón de La Habana, que that está at the directamente time. conectado So this con is how Café I was going Arábica.
everything comes full Así circle. que vemos que And todo Remigio converge Du al final. was the director of the Cordón de La Remigio Habana. At one II point or another, they had to era let el him go because director. he wasn't really an administrator or anything like that. So this was a very very important economic plan at the time. I was in Era un Havana plan when económico muy this was happening. importante. This is the time when we En all esta época, filled little todos estábamos plastic bags of llenando bolsas soil plásticas to plant a little con tierra coffee para a little plant, sembrar and this was una pequeña planta de the whole café, island was dedicated y to toda this. la isla se And they dedicó had a a radio esto. station. The radio station was very Y famous because one of the tiene few radio una stations estación de in the early radio que 60s and fue muy 80s in famosa, Havana. una de las You pocas could hear estaciones de the radio music. You could donde hear podías Eric escuchar Clapton, música a little bit of extranjera a finales de Queen, a los little bit of 60s y 70s en Habana. Funk Railroad, Podías and so it was oír important Eric Clapton. in that cultural sense. And Era they had importante, a particular thing that y it tenían was the talk of the town in Havana during those years. algo de Was lo que se the hablaba mucho time, en Habana the en way esa they gave the época, time, every like era 5 como minutes daban or la 10 minutes hora. after the song. Instead of saying it's 10 past 12, they would say En vez de a decir, quarter of an hour before the clock strikes en vez de decir 1:15. son So you have to make 10 después de las mathematics 10, to decían understand es what 15 time it was. minutos antes They de que el reloj 10 minutos marque. para las menos cuarto. They used to say, and it was a funny thing in Havana at the time. So Era un this is chiste en Habana en esa Benigno época, como father anunciaban la hora. making, and this is Esto lo hizo el papá de Benigno. ahora Y Luis. Oh yeah, this is it. This is the literary, and if you look esta es la revistica right literaria. where Y it's si ven the third from the bottom, en that's la Nicolas's tercera línea de poems, abajo hacia arriba, Benigno Du and our good friend Ela Corona, who were hay un both poema de the Nicolás, editors seguido of por this Benigno Tú Hojas, y Ela the Gorona, leaflet of the que producían esta revista. August 1979. So we're gonna the next one. Can I do this myself? Okay, okay. Oh, okay. Here, can you see this in full screen? Yes. Is it on full screen? Okay. So, anyways, these are the two poems in the Estos son los dos number, in the poemas first issue of that magazine. en el Con primer Adán, número which is de esta a revista, very interesting con poem, and Adán, then Luisa. un And poema all muy the things interesante, are y the luego kind of writing Luisa. that you see again in the intertitles of Y ese es Nicolás el mismo tipo de escritura que se documentaries. encuentra en The los kind of textos epigrammatic interpuestos writing en that you los can find documentales de Nicolás. time Es and el again. tipo de escritura So, epigramática que usa so now Benny recurrentemente. tells me that la sala, the room, Fructuoso Rodriguez, it was the room of the state security. Benny me dice que la sala de la que se habla aquí Inmates or insane that they were kept in the era Fructuoso un Rodriguez espacio were the ones that had a particular manejado interest por la in because they were seguridad important, estatal, celebrities or things like that. People were in the common area, but un Nicolás lugar would donde be the tenían Fructuoso a Rodriguez. los See prisioneros the next one. importantes porque eran figuras culturales o cosas así. Okay, so I have Y to. ahí estaba Nicolás. Okay, so okay, yeah, and so this is the second hojas. Este es el This is segundo very número de hojas, muy interesante, so this is from September 1979. So two de numbers, two septiembre issues of del this magazine 69. are well preserved, and Se this was conservan done bien by los Benny números de la and many revista. different things that he produced at the time. Only En esa one more época, is Benny being produjo preserved, which is muchas an cosas anthology interesantes y of queda solo American esto poetry, y una translated, antología de poesía estadounidense, translations taken from different translators like traducciones tomadas de diferentes Cardenal and several others Latin American traductores. traditions of American poets, and also Benigno Du, who was a Y translator, también and so Benigno he Du had hizo that algunas one de las too. I don't traducciones. have it here, the picture of that one, but that's No tengo another una something imagen, that pero también circulated. sobrevivió ese texto. So these are the work. And so this is a sewing machine that you use to put pages together. Pueden ver And this que was las páginas están cosidas con máquina de coser. dozens of times that this was reproduced by a mimeographer.
y la reproducción se hacía con mimeógrafo. This is something very particular of that era, and Es algo muy característico de esa época this y is another of Nicolas Guillen's. It's a great este es poem, otro The poema de Loco y la Nicolás Lagartija. Guillén, This is del this loco is y la lagartija. ¿cómo se dice lagartija? Lizard. ¿Ah? Lizard. Or a lizard. This is the lizard that Nicolás is watching while the Es, lizard can Nicolás está mirando a una lagartija slither que se through está the deslizando iron bars a través de las on the roof of barras the de acero asylum, en el and he techo del asilo. go and run Ella wildly puede salir y and ser libre, this mientras little que él tiene creature que keep quedarse going. adentro. So this is a beautiful poem of la sala Es un multisolo de poema the youth home, hermoso and these are de the la sala or- del asilo para... and this is the back cover of that Y list esta es la cubierta trasera de la revista of the Mazorra Asylum at the time. And of course, Benny, I have several recordings that I'm not going to play now because Tengo they're too long, varias but they are available grabaciones, if son muy any of you largas are para interested. presentar ahora, Actually, pero it's si like les interesan, an las hour tengo. of Tengo recordings más o menos una hora de that I made grabaciones with Benny, where he que hice explains every con single detail Benny, how this came to donde happen. explica en When gran you see detalle Victor, cómo the se famous, hizo la I forgot his revista. name now, Ordaz, you know, the Él Comandante fue Ordaz, a ver and that al they finally comandante Ordaz, que era el director, secured the approval of this project, y and so finalmente this is les how autorizó that a came, realizar este proyecto, esta revista and producida desde el asilo. that's it. Yeah. So this is how this came to happen. So, anyways, these are available too, you En know, todo for the caso, researcher. si And quieren Benny's consultarla para sus interview investigaciones, too. me Benny pueden contactar. has a great memory and spoke at length the experience of Y lo mismo Nicolás la at the entrevista con Benny. Benny tiene muy asylum. buena memoria y And explicó en mucho detalle las there's experiencias de Nicolás en el asilo stories that are very interesting. y While cuenta he was there, a varias couple of historias times muy there was interesantes. interns that Un par de veces cuando él behaved estaba ahí badly, visitando, había he would internos que se comportaban instant mal electroshock y just as a les daban disciplinary measure, not as instantáneamente as electroshock a medical solo como medida necessity. disciplinaria, So no he por was through necesidad that, médica. and Él fue testigo de he's a eso. very straightforward man and very Es un hombre muy honest. So directo I don't have y muy any honesto. reason why not to believe No him. tengo But he ninguna said that he razón saw para that several dudar de times su and that because palabra. of your behavior you would get Y me dice que vio a esto severe varias veces. electroshock. So this was the times that Nicolás lived Esa es la época en que in Nicolás vivió the asylum. So en this el asilo he received, I think, I don't know how y many stars. I have a recibió, number somewhere creo in que there. I think 20. unas And 20 I don't know if this is the reason why Nicolás had, had tandas this de bipolar tratamiento problem or whatever. electroconvulsivo y no sé si de But ahí derivaron I algunos de sus lived problemas de many episodes comportamiento. of Yo Nicolás experimenté muchos episodios en los que Nicolás craziness de su in locura. many ways. Most of the time, he was known to be a gentleman, but for Por some lo of the time, general Nicolás would era take un a caballero, water pero hose a and veces one o'clock in the tomaba morning una and hose manguera a la the 1 de la whole thing from mañana top to bottom, top to bottom, top to bottom. There was y nobody that could stop bañaba him el from doing hotel that. That de arriba the abajo y boys would nadie get podía very mad if detenerlo o the se beans, the ponía black beans were muy hard at bravo the Versalles si, restaurant, and he could si get los fired frijoles because estaban the beans duros were hard. The beans could fly across the y the podía restaurant if they were not regarlos to o his taste. lanzarlos So si no le and I gustaban. think all of this was a result of that Creo que todo esto fue el resultado de episode, and that never got aquel cured. episodio That y resolved, nunca and se this pudo is resolver. a direct consequence Es una of the years of consecuencia the great directa artist de spent los años que este gran at artista pasó psychiatrist institution. en This is esta institución the way it was psiquiátrica. at the time. Anyways, thank you all for En inviting cualquier me, and this caso, is muchas gracias a todos por invitarme. a little bit of the many Es un things that that area of Miami now
unas pocas de las muchas underwent like recuerdos de some esa that zona facelift and de into Miami antes de que harsh fuera lines of transformada con concrete and estas glass. especies de inyecciones de Botox, de concreto y vidrio. Thank you so much, Nestor. You remind me with your Gracias, testimony Néstor. about Tus Hojas testimonios and sobre confinement of hojas Guillén y Landrian, los años de the other encierro de persons Guillén in Landrian National Psychiatric Hospital of Mazorra y in otras Havana. personas que estuvieron en este psiquiátrico It's like Mazorra. Nicolás Guillén Landrian is always Es preparing a como surprise for si us here in Guillén present. Landrian siempre nos está The day preparando that I meet sorpresas en el that I meet presente. El día Julio Ramos in Havana, que he was talking conocí about a Nicolás Julio Guillén Ramos Landrian en Habana, at estaba the hablando sobre ninth Guillén floor of the Landrian ICAIC, en el and noveno piso when de ICAIC, he finished y his cuando conference, a terminó person su in the audience conferencia, alguien del took público word and he said he levantó was la one mano of y the dijo, inmates yo in fui uno de Havana los internos Psychiatric Hospital, en el and hospital psiquiátrico I de La want to Habana show this. y And yo quiero mostrar esto. he was carrying an exemplar of Y Hojas llevaba un supplement. ejemplar de este Exactly. suplemento, de esta I revista remember Hojas. Lo that moment, recuerdo and it was a revelation for me. en detalle y para mí And fue una every time we revelación have this kind of cada vez meetings que tenemos of reuniones conferences como esta about Guillén Landrian, sobre I, Guillén Landrian. I tell the impression that he was Siempre every time comparto breaking mi impresión every de que kind of él confinement, the estaba confinement of the body, rompiendo todo tipo de confinement of the mind, encierro, el encierro especially the del confinement cuerpo, of de la imagination. mente And y sobre maybe that's the todo reason de la why every imaginación. time we Y got quizás es por we ello have que these cada reunions vez to talk que nos about him, reunimos a we have hablar to say sobre él, every time it's the end, but it's not the end. tenemos que decir es el fin, pero no es As el fin. he used to put at the end Como of his dijo él documentaries, mismo al final de is su último documental. is a big surprise. I Es have una gran to say sorpresa. thank Tengo que you decir, to all of you for your darles las intellectual gracias a todos generosity for ustedes being por here. su This generosidad is right intelectual. now. Uh, this conference. Your words. It has to take part of the archives of the documenta. So Esta thank you very much. conferencia tiene que formar ahora I give parte de los you a big archivos hug de Documenta. Muchas and gracias. thank Les you doy un again. abrazo muy fuerte y Thank you. gracias. Thank you.